Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, buenas noches, bienvenidos a la entrevista central. Tal y como les habíamos anunciado, queremos conversar esta noche sobre el nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua. Para ello nos acompaña en este primer segmento de la entrevista la doctora Ileana Pérez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El 24 de febrero del 2012, la Corte Suprema de Justicia presentó la iniciativa del Código Procesal Civil ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional. Dicha iniciativa fue remitida por el plenario de la Asamblea a la Comisión de Asuntos Jurídicos con fecha 6 de marzo del mismo año, y en junio del 2013 la Corte Suprema de Justicia presentó el proyecto de código del cual queremos conversar con la doctora Ileana Pérez esta noche. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, en nombre y en representación de la Corte Suprema de Justicia, estar el día de hoy hablando sobre un paso fundamental que hemos dado los nicaragüenses y en especial el Poder Judicial al tener aprobado el nuevo Código Procesal Civil, que fue aprobado en lo particular el 4 de junio del presente año. Este código es un código que viene a revolucionar la parte procesal civil, puesto que pasamos de un código completamente desfasado desde más de un siglo a tener un código que es un código estrictamente mixto por audiencias. ¿Qué significa eso? Que van a haber algunos procedimientos, entre los cuales la presentación de la demanda, por ejemplo, la contestación de las mismas, que van a ser presentadas por escrito, pero es mixto por audiencia porque todo se va a resolver en audiencia, de acuerdo a las transformaciones y a los principios que no regían en el PR, que sí rigen en este código, que son los principios constitucionales y los principios procesales. El pueblo nicaragüense va a tener la oportunidad, y en especial los usuarios y las usuarias de justicia en materia civil, de tener un juicio simple, un juicio que no va a ser complicado. Antes existían un sinnúmero de procedimientos, ahora los procedimientos se simplifican a sumario, ordinario, proceso por ejecución, y existe algo muy importante, un requisito de procedibilidad. Antes de iniciar cualquier causa civil, las partes contendientes, en este caso, tienen que ir a un trámite previo que se llama mediación. Mediación que pueden y van a ejercer la DIRAC, los mediadores y los jueces comunales, como es en la costa atlántica. ¿Eso no se contemplaba antes? Eso no se contemplaba antes. Esto va a traer una disminución, ¿verdad?, en los costos que se refieren a los juicios, puesto que las partes sin costo alguno van a poder ir a la DIRAC, van a poder ir a donde un mediador y van a ir donde los jueces comunales, en el caso de la costa atlántica, quienes sin cobrarle un solo centavo van a mediar su caso. Y es un requisito de procedibilidad porque todos los casos tienen que ir a mediación previa. También la mediación se puede dar durante el juicio, e inclusive una de las novedades es que la mediación se puede dar en el periodo de ejecución de sentencia. ¿Qué significa? Que las partes tienen diferentes etapas para poder mediar. Mediar es lo más importante que puede haber en un juicio, porque es mejor mediar previo al juicio o durante el juicio o a la hora de la ejecución que llevar un proceso un poco largo. Es decir, todas las partes van a tener la posibilidad en diferentes etapas de llegar a un posible arreglo. A un posible arreglo que le va sin costo alguno, puesto que ya cuando los casos se judicializan, las partes tienen que estar representadas, y hablo de ambas partes, por un abogado que represente sus intereses, tanto como que fueran actores o sean demandados. Entonces, eso reduce los costos. Otra de las novedades importantes que trae nuestro código es la reducción de los tiempos. En la actualidad y en mi práctica como presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha sido muy lamentable ver casos que tienen 5, 10, 15 años. ¿Se imagina usted esperando 5, 10 o 15 años para la resolución de su caso, cuando ahora esos términos se reducen? Por ejemplo, en primera instancia un caso va a durar aproximadamente 83 días, cuando en la actualidad un caso en primera instancia tarda muchos años y llega a casación
cosas que son meramente de forma, no de fondo. O sea, se resuelve un incidente, se resuelve una excepción y regresa a primera instancia para que inicie nuevamente un procedimiento. Esas cosas no se van a dar, porque inclusive existe, como existen en los recursos de amparo, subsanación de la demanda. O sea, el juez, cuando revise la demanda y encuentre que faltan algunos requisitos de forma, va a mandar a subsanar esas omisiones. ¿Qué significa para esto y para los usuarios de justicia? Un avance. Un avance porque a la hora de la audiencia inicial, que se va a dar en el caso de los juicios ordinarios, única y exclusivamente ya van a estar resueltas excepciones que antes se tardaban mucho tiempo en resolverse. Entonces, todas estas cuestiones vienen a crear una modernidad. Nosotros en Nicaragua iniciamos un cambio en las transformaciones de las leyes en materia penal. A mí me tocó, ¿verdad?, en el tiempo que yo era juez, iniciar esa transformación en materia penal, pero ahora, con el paso del tiempo, hemos visto nosotros transformaciones en materia laboral, transformaciones hace poco en materia de familia, y una vez, ¿verdad?, que se publique este código, ¿verdad?, porque después de la publicación va a tener un año para entrar en vigencia. Entonces nosotros como Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, va a estar preparando a todos sus jueces, magistrados, magistradas y nuestro personal auxiliar, porque este es un código bastante complejo. ¿Qué va a pasar cuando este código sea aprobado? Aquí no se aplica retroactivamente, sino hacia adelante. En este código una de las novedades es esa. Si un caso en primera instancia se tramita con el PR, conocido mundialmente, y todos los litigantes y los usuarios saben el PR, entonces en la apelación se va a resolver con este nuevo código. ¿Qué trae eso? Un gran beneficio para los usuarios y usuarias, porque ya van a olvidarse de ese procedimiento obsoleto que no responde a los intereses realmente actuales de las transformaciones de las leyes. Entonces, los casos y los recursos, por ejemplo, en apelación, todos los casos que se resuelvan, una vez entre en vigencia el código, en casación, en la sala, nosotros lo vamos a conocer con este nuevo procedimiento, que es un procedimiento mixto por audiencia. La expresión de agravio, por qué a mí me agravia la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación, yo lo voy a expresar por escrito, la contestación, pero en manera controvertida, cuando así lo soliciten, se va a resolver todas las situaciones y todas las pretensiones de las partes. Usted dice, magistrada, que este nuevo código es moderno, es revolucionario y que es parte de un complemento de una serie de cambios y transformaciones que estamos viviendo en Nicaragua. Frente a Centroamérica, América Latina, ¿cómo está Nicaragua con este código? Bueno, este código, la ventaja que hemos tenido los nicaragüenses es que como hemos llegado un poco tarde, ¿verdad?, a estas transformaciones a nivel de las legislaciones, hemos tomado de experiencia las buenas y malas prácticas de los otros países. Este código va a traer ventajas. ¿Ventajas por qué? Porque todas las pretensiones de cada una de las partes se van a controvertir con presencia de las mismas. Y vamos a tener ahí presencia del principio de contradicción, del principio de inmediación, del principio de oralidad. Y entonces, el juez va a ser el director de esa audiencia. Entonces el juez va a ver si se violentan o no se violentan los derechos constitucionales de las partes, si se violentan o no se violentan los derechos constitucionales del demandado. Y por ejemplo, una novedad es que en la práctica de la prueba, que no se da en las otras materias, las partes van a proponer las pruebas, pero las preguntas se van a hacer de manera oral. Entonces el juez va a decidir si esa pregunta es impertinente, si no es impertinente, y va a tener una opción, que es una opción que me parece a mí una opción súper buena, es que va a poder preguntar para aclarar situaciones que no sean entendibles al momento de la pregunta y al momento de la respuesta, pero con una limitante. Él no puede suplir a ninguna de las partes. O sea, él no puede hacer una pregunta que no hayan hecho las otras partes, sino aclaración en base a las preguntas y a las respuestas que se hayan dado. ¿Esto va a agilizar este proceso?
Esto va a agilizar el proceso de manera increíble. Nos vamos a olvidar de esos juicios de 5, 10 y 15 años. En cada uno de las etapas del juicio, el juez va a tener inclusive un tiempo mínimo para dictar sentencia, 5 o 10 días, depende de la instancia en que está. En este momento, perdón, no hay un plazo, la ley no obliga al juez en un tiempo determinado. Bueno, en estos tiempos nosotros nos regimos por algo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial se plasman tiempo, pero la verdad que en la práctica eso no se da. Si nosotros hacemos una comparación con las otras legislaciones que ya se ha aplicado la oralidad, como es en materia penal, en materia laboral y en materia de familia, nosotros vemos que los jueces penales, los jueces laborales y los jueces de familia no tienen quejas. ¿Por qué no tienen quejas? Porque hacen uso de los plazos establecidos por ley para dictar las resoluciones, para dictar su sentencia y proveen y dictan resoluciones en audiencia. ¿Qué significa eso? Se hace la audiencia, por ejemplo, nos vamos a situar en el Código Procesal Civil, se hace la audiencia de la prueba. Si existe cualquier situación y petición, el juez tiene que dictar un auto de manera inmediata y las partes y todo lo que así se resuelve queda notificado por el simple hecho del acta. ¿Qué significa eso? Que haciendo una retrospección hacia atrás, ¿qué significa? Ahora se dictan los autos por escrito y hay que notificar. Y eso significa una notificación. En la mayor parte de los casos son 2 partes, pero hay casos en que las partes son varias. Entonces las notificaciones son caras porque hay que pagar a un oficial notificador. En cambio aquí no se va a notificar nada porque las sentencias inclusive también se van a notificar en audiencia. Va a ser una acta de notificación de audiencia, igual como se hace en materia penal, igual como se hace en materia laboral, igual como se está haciendo en materia de familia. En lo que tiene que ver con la empresa privada, con el sector privado, con las empresas, ¿qué les va a beneficiar este código? Bueno, no solamente a la empresa privada, le va a beneficiar a todos los nicaragüenses que sus resoluciones sean de manera pronta y expedita. Justicia tardía no es justicia. Ningún empresario, ningún trabajador, ninguna parte se merece de que sus peticiones se resuelvan en el periodo. Hay que aceptarlo en el periodo como en la actualidad nosotros lo estamos haciendo. Y no porque los jueces o los magistrados lo querramos así, sino porque el mismo Código de Procedimiento establece esas maneras, establece, como decía mi profesor, el maestro Ortega, que es bien conocido por muchos abogados, decía, es que estos vericuetos que tiene este procesal civil, yo recuerdo porque fue mi profesor y me hacía los exámenes orales. Entonces, es que desde ese momento el maestro Ortega, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su santa gloria, decía, es que todos los abogados tenemos que aprender a hacer nuestras peticiones de manera oral, porque el mundo moderno, nada de estos escritos van a servir. Realmente el mundo moderno nos significa a nosotros una transformación en todas las leyes y en todos los países se está aplicando de manera oral o mixta por audiencia. Dentro de los planes de la Corte está una capacitación para todos los funcionarios de carrera judicial y casi está autorizado, ¿verdad?, que los que estamos trabajando en el área de capacitación vayamos a hacer también una pasantía a El Salvador, que es la legislación centroamericana que más se parece a nosotros, y desde aquí muchas gracias al director del Instituto de Altos Estudios Judiciales, que allá se llama Escuela Judicial del Salvador, ¿verdad?, y a todas sus autoridades por el apoyo que nos van a dar a nosotros, por supuesto vamos a traer docentes, catedráticos de la universidad y de la escuela judicial de allá, entre ellos van a ser jueces, que van a dotar a nuestros jueces, magistrados, magistradas y funcionarios judiciales de las capacidades necesarias en técnicas de litigación oral, porque este código nos exige no solamente apropiarnos del código, que ha sido ampliamente consultado, incluso fue consultado con la empresa privada. La empresa privada tiene su buen aporte, ¿verdad? Cuando nosotros éramos un anteproyecto, ¿verdad?, que eso
no lo dirigí yo, ¿verdad? Lo dirigió quien en paz descanse y la tenga en su santa gloria y debe estar feliz desde allá arriba, la doctora Ligia Molina, que fue consultado, porque este es un código que cuando se sometió a la aprobación particular, no es única, exclusivamente fueron 10 mociones, porque este es un código que se consultó con todos los sectores. Todos los sectores creo yo que deben de estar contentos porque producto de su esfuerzo, que no solamente es del Poder Judicial, es que tenemos un código moderno que cumple todas las necesidades que tiene que tener para la oralidad y que además ha sido bastante consultado y aceptado y que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, me ha delegado para seguir, ¿verdad?, en la comisión técnica, que ya lo tenemos y va a ser presentado próximamente, comisión técnica de capacitación y seguimiento, y en la comisión de infraestructura, porque se tiene que crear toda una infraestructura que sea unificada para todo el país, para que todos los jueces trabajen en base a eso. Doctora Iliana Pérez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a usted por invitarnos. Y ustedes no se vayan, nosotros vamos a hacer una pausa y volveremos en Nicaragua Empresarial.